Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad se va a hablar lo que es acerca de la reforma agraria, cuál es la influencia que tienen los cambios políticos, económicos y sociales entre los años de 1930 y 1990 y cuál es el impacto que tiene a la actualidad dentro de nuestro país. Bien, en esta presentación voy a detallar mi postura sobre la reforma agraria aplicada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado entre 1969 y 1975. Considero que la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa para el país, porque en el ámbito político y social generó cambios importantes, ¿no? Porque permitió reducir el poder de la oligarquía, es decir, el control de aquellos de aquellos grupos que tenían el poder mayor dentro de nuestro país, ¿no? Lo cual otorgó más derechos a los campesinos. De esta forma, generando más una integración nacional. Pero sin embargo, en el ámbito económico no logró los resultados que se esperaban, ¿no? Porque empezó a disminuir la productividad agrícola y también empezó a esta parte, lo que es contribuir al deterioro de la economía rural. Para comprender más acerca de este proceso, lo vamos a relacionar con los cambios políticos, económicos y sociales ocurridos entre 1930 y 1990, en lo cual fue un periodo, ¿no?, en el que el Perú pasó de una sociedad dominada por grupos que tenían el mayor poder a una sociedad con mayor participación de diversos sectores sociales. Para ello, en el primer punto, lo cual es en el aspecto político, considero, ¿no?, que la reforma agraria fue positiva porque empezó a reducir lo que es el poder que tenían los grandes hacendados sobre las tierras y sobre gran parte de la población rural en ese entonces. Porque antes de las reformas, pocas familias controlaban las extensas áreas de agrícolas, mientras que muchos campesinos trabajaban para ellas, sin tener acceso a la propiedad de tierra, ¿no? Entonces, con la reforma agraria, las grandes haciendas dejaron de ser, es decir, o de estar en manos de unos pocos propietarios y se buscó a dar más oportunidades a los trabajadores del campo, ¿no? Lo cual, esto permitió una mayor participación de los sectores rurales en la vida nacional y también ayudó a integrar a miles de peruanos, ¿no?, que durante años habían sido excluidos. Por ello, considero que la reforma agraria sí contribuyó de manera muy importante dentro del aspecto político, y lo cual es muy importante que se considera y se ve a la actualidad en nuestro país. Ahora, nos enfocamos lo que es en el aspecto económico. La reforma agraria no logró los resultados esperados. ¿Por qué? Después de la expropiación, es decir, el Estado que empezó a tomar lo que es las tierras, pues se crearon lo que es cooperativas y sociedades agrícolas, ¿no?, que tuvieron dificultades al momento de funcionar. Por ejemplo, muchas de ellas se enfrentaron, ¿no?, problemas en administración, falta de inversión y la baja productividad, ¿no? Además de ello, también el control de los precios aplicados por el Estado, lo cual esto empieza a afectar, ¿no?, la rentabilidad dentro del sector agrario. Pues con, pues con el tiempo, la producción agrícola empieza a disminuir, ¿no? Y muchas tierras fueron divididas en pequeñas parcelas, y asimismo también empezó a reducir lo que es la capacidad productiva del campo. Por ello, como consecuencia, el crecimiento agrícola fue limitado. ¿Por qué? Porque empezó, ¿no?, a enfrentar grandes dificultades y es por ello que se considera que el impacto económico de la reforma fue más negativo que positivo. Ahora, nos enfocamos lo que es en el ámbito social, lo cual la reforma agraria sí produjo cambios importantes. Uno de ellos, de los principales,
fue eliminar muchas formas de dependencias que existían entre los campesinos y los hacendados, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores del campo obtuvieron mayores derechos y también, asimismo, el reconocimiento dentro de la sociedad peruana. Además de ello, también la reforma, ¿no? Empieza a ayudar a fortalecer a la ciudadanía de los sectores rurales, en lo cual, es decir, antes de la reforma no existía ello, en lo cual favoreció a una mayor integración nacional, ¿no? Esto se relaciona, ¿no? Con las migraciones internas, es decir, que de muchas personas empezaron a salir de provincias hacia la ciudad, ¿no? En lo cual empieza el crecimiento de la ciudad, es decir, en Lima, y también la búsqueda, ¿no? Es decir, de la igualdad para los sectores, lo cual históricamente eran marginados. Pues aunque la pobreza no desapareció del todo, se puede apreciar hoy en día, ¿no? Pero sí se produjo un aspecto dentro del ámbito social muy importante, porque se avanzó, ¿no? Lo que es el reconocimiento y la participación de los campesinos dentro de nuestro país, y lo cual es un aspecto muy fundamental que contribuyen hoy en día dentro de nuestra nación. Pues para concluir, considero, ¿no? que la reforma agraria sí tuvo aspectos positivos y negativos a la vez. Dentro del aspecto político, pues ayudó a reducir lo que es el poder, ¿no? De aquellos grupos que solo controlaban, es decir, pocas familias que tenían el poder, es decir, las tierras. Pero ante esta reforma agraria, pues permitió, ¿no? que los campesinos tengan mayor participación. Dentro del ámbito social, pues se fortaleció, ¿no? los derechos de la población rural y se promovió a una mayor integración nacional, lo cual es muy importante y que se nota hoy en día dentro de nuestro país. Pero sin embargo, en el aspecto económico, no logró mejorar la productividad agrícola, porque se generó grandes dificultades que empezaron a afectar lo que es el sector agrario. Por estas razones, mi postura ante la reforma agraria fue beneficiosa principalmente en dos ámbitos muy importantes, político y social, pero tuvo limitaciones en lo que es en el aspecto económico. A pesar de ello, fue uno de los cambios más importantes de la historia del Perú y pues que hoy en día ha dejado una gran influencia, ¿no? Que todavía se puede observar en la actualidad y se ve día a día, en lo cual conjuntamente pues se vive con ello, ¿no? Bueno, ante todos estos aspectos muy importantes que mi postura que doy ante toda la reforma agraria pues es, eh, bueno, tenemos el apoyo de de los temas desarrollados. Para ello voy a mencionar las referencias bibliográficas, en lo cual se ha ido desarrollando desde la semana 1 hasta la semana 10. Para ello, por ejemplo, se considera lo que es la sociedad, ¿no? Eh, Antes de la reforma agraria, también se ha tomado en cuenta, ¿no? Lo que es el impacto político de la reforma agraria, también lo que es los cambios en la producción agrícola, también se ha tomado en cuenta lo que es cambios de la estructura de la propiedad de la tierra, beneficios políticos y sociales, y entre diferentes temas que se han ido desarrollando durante las sesiones anteriores, ¿no? Desde la semana 1 hasta la semana 10. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.